Bueno, buenos días. Después de un poco de ejercicio, entonces podemos continuar con nuestra lectura. Entonces dice, emplee este procedimiento de 2 pasos para curar el miedo y ganar confianza. Aísle su temor, sujételo con alfileres, determine exactamente de qué tiene miedo. Luego, emprenda la acción. Existe una clase de acción para cada clase de miedo. Y recuerde, la vacilación solamente prolonga y magnifica el miedo. Adopte la acción prontamente. Sea decidido. Mucha de la carencia de autoconfianza puede ser localizada directamente en una memoria mal dirigida. Su cerebro se parece mucho al banco. Haga todos los días depósitos de pensamientos en el banco de su mente. Estos depósitos de pensamiento crecen y llegan a construir su memoria. Cuando usted afloja el paso en pensar o cuando hace frente a un problema, dice en efecto a su memoria, banco, ¿qué es lo que yo sé acerca de esto? Su banco de memoria responde automáticamente y le suministra retazos de información relacionada con la situación que usted depositó en ocasiones anteriores. Su memoria entonces es la suministradora básica de material crudo para su nuevo pensamiento. El cajero de su banco de memoria merece tremenda confianza. Nunca lo contradecirá. Si se acerca usted a él y le dice, señor cajero, permítame registrar algunos depósitos que hice en el pasado que demuestran que soy verdaderamente inferior respecto a alguien más. Él responde, ciertamente, señor. ¿Recuerda cómo fracasó 2 veces con anterioridad cuando trataba esto? Recuerde lo que su maestro de 6º grado le dijo acerca de su falta de habilidad para realizar las cosas. Recuerde lo que oyó decir por casualidad a algunos compañeros de trabajo respecto a usted. Recuerde. Sin cesar, el señor cajero va excavando en su cerebro pensamiento tras pensamiento que demuestra que usted es inadecuado. Pero supongamos que visita usted al cajero de su memoria con esta petición. Señor cajero, me enfrento a una situación difícil. ¿Puede facilitarme los pensamientos con los que pueda recuperar mi confianza? De nuevo el señor cajero dice, ciertamente, señor, pero esta vez entrega pensamientos que usted depositó no hace mucho que le revelan que puede triunfar. Recuerde el excelente trabajo que hizo antes en una situación similar. Recuerde cuánta confianza puso en usted el señor Smith. Recuerde lo que sus buenos amigos dicen de usted. Recuerde. El señor cajero, perfectamente responsable, admite que retire los depósitos de pensamientos que desea. Después de todo, el banco es suyo. He aquí 2 cosas específicas que hay que hacer para edificar su confianza a través del manejo eficiente de su banco de memoria. Primero, deposite solo pensamientos positivos en su banco de memoria. Deje que ella los enfrente honradamente. Todo el mundo tropieza con situaciones colmadas de estorbos y desaliento, pero las personas infortunadas y afortunadas tratan estas situaciones en dirección opuesta. Los infortunados las toman como si dijésemos de corazón. Habitan en las situaciones desagradables y con eso les dan un buen arraigo en su memoria. No hacen que su mente se deshaga de ellas. Por la noche, la situación desagradable es la última cosa sobre la que piensan. La gente afortunada, confiada por otra parte, no les concede ningún pensamiento. La gente afortunada se especializa en ingresar pensamientos positivos a su banco de memoria. ¿Qué clase de hazaña cumpliría su carro si todas las mañanas antes de salir para su trabajo tomara un doble puñado de polvo y lo pusiera en el cobre del cigüeñal? Su linda máquina sería pronto una basura, incapaz de hacer lo que usted desea que haga. Los pensamientos negativos, desagradables, depositados en su mente, la afectan del mismo modo. Los pensamientos negativos producen un desgaste innecesario y laceran su motor mental. Crean inquietud, frustración y sentimientos de inferioridad. Le sitúan a un lado de la carretera mientras otros manejan adelante. Perdón. Listo.
Hagan esto en aquellos momentos en que se halle solo con sus pensamientos. Cuando conduce su carro o come solo, recuerde experiencias placenteras y positivas. Sitúe pensamientos buenos en su banco de memoria. Esto empuja hacia arriba la confianza. Le confiere a usted un sentimiento de me siento seguramente bien. Ayuda también a mantener su cuerpo en buen funcionamiento. He aquí un excelente plan exactamente antes de irse a dormir. Deposite buenos pensamientos en el banco de su memoria. Cuente sus bendiciones. Recuerde las muchas cosas buenas de que debe estar agradecido. Su esposa o marido, sus hijos, sus amigos, su salud. Recuerde sus pequeñas victorias y realizaciones. Pase revista de los motivos por los que debe estar contento de vivir. Segundo, retire solo pensamientos positivos de su banco de memoria. Estuve hace unos años estrechamente asociado en Chicago con una firma de consultores psicológicos. Manejaron muchas especies de casos, pero en su mayoría eran problemas de matrimonio y ajustes de situaciones psicológicas, todos relacionados con materias de la mente. Una tarde, cuando yo estaba hablando con el director de la institución acerca de su profesión y sus técnicas para ayudar efectivamente a las personas desajustadas, hizo esta observación. Sépalo usted, no habría necesidad de mis servicios si la gente hiciera sencillamente una cosa. ¿Cuál es ella?, pregunté con avidez. Simplemente esto, destruir sus pensamientos negativos antes de que tales pensamientos se conviertan en monstruos mentales. La mayor parte de los individuos que trato de ayudar, continuó, está operando su propio museo privado de horror mental. Muchos contratiempos matrimoniales, por ejemplo, comprenden el monstruo de la luna de miel, la cual no resultó tan satisfactoria para uno de los contrayentes o para los dos, como habían esperado. Pero en lugar de enterrar el recuerdo, reflexionaron sobre él centenares de veces hasta que fue un obstáculo gigantesco para las relaciones maritales satisfactorias. Vinieron a mí como 5 o 10 años más tarde. Por lo general, desde luego, mis clientes no saben ver dónde yace su apuro. Mi ocupación es descubrir y explicar la fuente de sus dificultades y ayudarles a ver lo que es en realidad una trivialidad. Una persona puede fabricar un monstruo mental de casi todo acontecimiento desagradable, prosiguió mi amigo psicólogo. El fracaso en un empleo, un romance fallido, una mala inversión, desencanto en la conducta del hijo adolescente son monstruos comunes que yo debo ayudar a destruir. Claro está que cualquier pensamiento negativo, si se le fertiliza con repetidos recuerdos, puede desarrollar un real monstruo dentro de la mente, desbaratando la confianza y pavimentando el camino hacia dificultades psicológicamente serias. En un artículo de Cosmopolitan Magazine, The Drive Toward Self-Destruction, Alice Mulcahy puntualiza que más de 30.000 norteamericanos cometen suicidio cada año y otros 100.000 intentan quitarse la vida. Continúa diciendo, hay una escandalosa evidencia de que millones de personas se están matando a sí mismas por métodos más lentos y menos obvios. Todavía otras están incurriendo en suicidio espiritual más que físico, buscando constantemente los medios de humillarse, castigarse y generalmente disminuirse a sí mismas. El amigo psicólogo mencionado antes me contó cómo ayudó a una de sus pacientes a dejar de cometer su suicidio espiritual. Esta paciente, explicó, estaba al final de sus 30 y tenía 2 hijos. En términos comunes, sufría de una severa depresión. Al mirar al pasado veía todos los acontecimientos de su vida como experiencias infelices. Sus días de escuela, su matrimonio, la crianza de sus hijos, los lugares en que había vivido, todos eran pensamientos negativos. Admitió voluntariamente que no podía recordar haber sido nunca verdaderamente feliz. Y puesto lo que uno recuerda del pasado colorea lo que ve en el presente, no veía nada sino pesimismo y oscuridad. Cuando le pregunté lo que veía en un cuadro que le mostré, dijo, me da la impresión de que habrá una terrible tormenta esta noche.
Aquella era la más tenebrosa impresión del cuadro que yo había escuchado. El cuadro era un gran óleo que reproducía el sol en la parte baja del cielo y una escarpada línea rocosa en la costa. La pintura estaba habitualmente ejecutada y podía ser interpretada como un amanecer o un crepúsculo. El psicólogo comentó conmigo que lo que una persona ve en tal pintura es un indicio de su personalidad. La mayor parte de la gente dice que es un amanecer, pero personas mentalmente perturbadas o deprimidas casi siempre opinan que es una puesta de sol. Como psicólogo no puedo cambiar lo que ya está en la memoria de una persona, pero puedo, con la cooperación del paciente, ayudar al individuo a ver su pasado bajo una luz diferente. Este es el tratamiento que empleé con aquella mujer. Trabajé con ella para ayudarla a ver goce y placer en su pasado en vez de desilusión total. Al cabo de 6 meses comenzó a dar muestra de mejoría. En este punto le impuse un cometido especial. Cada día le pedí que pensara y escribiera 3 razones específicas que tuviera para ser feliz. En la siguiente cita que tuvo conmigo el jueves, la hice traer una lista con ella. Continué esta clase de tratamiento durante 3 meses. Su mejoramiento fue muy satisfactorio. Hoy esta mujer se ha ajustado muy bien a su situación. Es positiva y ciertamente tan feliz como la mayor parte de la gente. Cuando esta mujer haya retirado lo negativo de su banco de memoria, estará en camino hacia su total recuperación. No importa que el problema psicológico sea grande o pequeño. La recuperación viene cuando uno aprende a dejar los esquemas negativos de su banco de memoria y en su lugar utiliza los positivos. No construya monstruos mentales. Rehúsese retirar los pensamientos desagradables del banco de su memoria. Cuando recuerde situaciones de cualquier clase, concéntrese en la parte buena de la experiencia. Olvide la mala. Enciérrela. Si se da cuenta que está pensando acerca del lado negativo, dé un giro total a su pensamiento. Y hay un aspecto muy significativo y alentador. Su mente desea que olvide sus pensamientos malos. Dice, cuando el sentimiento que despierta es placentero, el anuncio tiene una mejor probabilidad de recordarse. Cuando el sentimiento que produce es desagradable, el lector u oyente tiende a olvidar el mensaje publicitario. Lo desagradable corre en sentido contrario a lo que deseamos a lo que deseamos, no queremos recordar. Resumiendo, realmente es fácil olvidar lo desagradable si rehusamos simplemente a recordarlo. Retire solamente pensamientos positivos del banco de memoria. Deje desvanecer los otros y su confianza al sentir que se encuentra en lo alto del mundo aumentará. Usted da un paso adelante hacia la conquista del miedo cuando rehúsa evocar pensamientos negativos, despreciativos de sí mismo. ¿Por qué la gente teme a la otra gente? ¿Por qué muchos seres se sienten apocados frente a los otros? ¿Qué hay detrás de la timidez? ¿Qué podemos hacer al respecto? El temor a la demás gente es un temor grande, pero hay un miedo de vencerlo. Usted puede vencer su miedo a la gente si aprende a situarla en una perspectiva conveniente. Un negociante amigo que está haciendo operaciones excepcionalmente buenas en su nueva plantación de bosques me explicó cómo se procura la mejor perspectiva de la gente. Su ejemplo es interesante. Antes de ingresar en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, yo estaba verdaderamente amedrentado acerca de todo el mundo. No creería usted lo corto y tímido que era. Sentía que quienquiera que fuese era mucho más inteligente. Me preocupaba en relación con mi insuficiencia mental y física. Pensé que había nacido para fracasar. Entonces, por una vuelta afortunada de la suerte, perdí mi temor a la gente en el ejército. Durante una parte de 1942 y 1943, cuando el ejército estaba reclutando hombres a un terrorífico ritmo, fui destinado en calidad de estudiante de medicina a uno de los mayores centros de reclutamiento. Día tras día ayudé a examinar a aquellos hombres. Cuanto más vi aquellos reclutas, menos miedo de la gente llegué a tener.
Todos esos hombres alineados por centenares, desnudos con los presos, que se veían muy semejantes. Oh, de seguro había hombres gordos y hombres flacos, altos y bajos, pero todos confundidos. Estaban todos aislados. Justamente pocos días antes, algunos de ellos habían ascendido a jóvenes ejecutivos. Algunos eran granjeros, algunos comerciantes, obreros sin trabajo o calificados. Pocos días antes habían sido muchas cosas, pero en el centro de reclutamiento eran todos parecidos. Comprendí entonces una verdad básica que me sirvió de apoyo. Descubrí que las personas se asemejaban en muchas cosas, muchas más de las que las hacen diferentes. Descubrí que el prójimo se parece mucho a mí. Le gusta la buena alimentación, echa de menos a su familia y a sus amigos, desea salir adelante, tiene problemas, aspira a descansar. Así pues, si los otros sujetos son básicamente semejantes a mí, no existe motivo para tenerles miedo. Ahora bien, ¿no tiene esto sentido? Si el prójimo es básicamente parecido a mí, no hay razón para tenerle miedo. He aquí dos miedos para situar a la gente en la perspectiva adecuada. Primero, fórmese una visión equilibrada del otro sujeto. Conserve estos dos puntos en su mente cuando trate con gente. Primero, el otro individuo es importante. Enfáticamente es importante. Todo ser humano lo es. Pero recuerde esto, también usted es lo mismo de importante. De este modo, cuando conozca a una persona, practique la política de pensar. Somos dos personas igualmente importantes, sentadas discutiendo algún tema de mutuo interés o beneficio. Hace un par de meses, un ejecutivo de negocios me telefoneó para decirme que acababa de emplear a un joven que yo le había recomendado poco tiempo antes. ¿Sabe usted qué en realidad me ha hecho aceptar el sujeto?, preguntó mi amigo. ¿Qué cosa?, repliqué. Bueno, se hallaba en camino de dominarse a sí mismo. Muchos aspirantes a empleo, cuando entran aquí, se ven medio asustados. Él me dio la clase de respuesta que yo deseaba oír. En cierto modo, los solicitantes de empleo se muestran un poco suplicantes, aceptan cualquier cosa y no exigen, pero él se manejó a sí mismo de un modo diferente. Me respetó, pero lo que es más importante, se respetó a sí mismo. Más aún, me hizo mucho más preguntas de las que yo le hice a él. No es ningún ratón, es un hombre real y va a hacerlo todo muy bien. Esta importante actitud mutua le ayuda a usted a conservar equilibrada la situación. Que el otro sujeto no llegue a ser demasiado importante en relación con el pensamiento suyo. El otro sujeto puede parecer tremendamente grande, tremendamente importante, pero recuerde, es un ser humano con los mismos intereses, deseos y problemas que usted. Desarrolle una actitud comprensiva. La gente que desea, en sentido figurado, morderle, gruñirle, regañarle, o en otros términos, hacer picadillo de usted, no es rara. Si no está preparado para luchar con gente parecida a esta, podrán hacer grandes agujeros en su confianza y hacerle sentir derrotado. Necesita una defensa contra el adulto pendenciero, el individuo a quien le gusta arrojar en derredor suyo su insuficiente peso. Hace pocos meses, en la oficina de reservaciones de un hotel en Memphis, vi una excelente demostración del modo correcto de manejar personas parecidas a esta. Eran poco más de las 5 de la tarde y la gerencia del hotel se hallaba atareada en inscribir nuevos huéspedes. El hombre que me precedía dio su nombre al empleado respecto a un encargo. Este le dijo: sí, señor R., tenemos una habitación individual muy bonita para usted. ¿Individual?, saltó el tipo. Yo la ordené doble. Permítame ver, repuso el empleado muy cortés. Sacó el fichero, el programa de reservaciones hechas por los huéspedes y dijo: lo siento, señor, su reserva especifica una individual. Me encantaría ofrecerle un cuarto doble, señor, si lo tuviese disponible, pero simplemente no es así. Entonces el cliente furioso exclamó: no me interesa lo que diga esa tonta hoja de papel, necesito una habitación doble. Luego comenzó con aquello de: usted no sabe quién soy yo, va a ver qué haré que lo despidan.
lo mejor que pudo bajo aquel tornado verbal, el joven empleado interfirió. Señor, estoy terriblemente apenado, pero he actuado de acuerdo con sus instrucciones. Finalmente el cliente, realmente furioso, ahora profirió. No me instalaría en la mejor suite de este mugroso hotel, ahora que sé cómo está dirigido, y salió como tromba. Avancé hacia el escritorio pensando que el empleado había sufrido uno de los peores vapuleos de lengua en público que yo he visto en mucho tiempo, estaría abatido. En lugar de eso, me saludó con uno de los más finos "Buenos días, señor", que nunca he oído. Cuando hubo terminado con la rutina de proporcionar mi habitación, le dije: admiro ciertamente el modo como ha sabido usted dominarse hace un momento. Posee un tremendo control de su temperamento. Y bien, señor, repuso, realmente no puedo enloquecer ante un sujeto como ese. Ya lo ve usted, el pleito no era conmigo, yo simplemente fui un chivo expiatorio. Ese pobre hombre podría hallarse en medio de un conflicto con su mujer, o sus negocios pueden andar mal, o tal vez se siente inferior y esa fue su ocasión dorada para sentirse importante. Fui precisamente el tipo que le dio la oportunidad de desquitarse, y el empleado añadió: en su interior probablemente es un tipo encantador. Muchos lo son. Recuerde estas dos sentencias cortas la próxima vez que alguien declare la guerra. Contenga su fuego. El medio de vencer en situaciones parecidas es dejar que su contrincante vacíe su rabia y luego olvídelo. Ay, nos pasamos. Listo. Chao. Gracias.